pero ahora vamos a pasar a la segunda ponencia que lleva como título La preservación cultural a través de los hipermedios, a cargo del doctor Hervey Leonel Hernández Torres. Él es maestro en tecnología educativa, doctor en diseño y visualización de la información de la Universidad Autónoma Metropolitana y es profesor investigador del Centro de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, doctor Carvajal. Estamos muy agradecidos. Reciban un cordial saludo, vengo desde Tijuana. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro rector, el doctor Juan Manuel Oseguera. Bueno, pues empezamos con la ponencia. Yo les voy a hablar sobre la preservación cultural a través de los hipermedios. Siguiente, por favor, doctor. Nos brincamos a la que sigue, esa es la presentación que ya me hicieron favor. Bueno, en esta ponencia yo les voy a hablar sobre, vamos a hacer una reflexión académica sobre el rol que tiene un diseñador de videojuegos como agente de preservación cultural. Y aquí vamos a partir nada más en el entendido de que, tengo entendido que en esta facultad no está la carrera de diseño, ¿no? Sin embargo, están las carreras de humanidades o las áreas de humanidades y como ustedes sabrán, hay muchísima gente que colabora o que participa directamente en los proyectos hipermediáticos, no nada más en los videojuegos, en el cine, desarrollo de aplicaciones móviles y tenemos gente que trabaja desde el campo de la filosofía, desde el campo de la literatura. Allá en la frontera norte está muy fuerte el movimiento de tecnoantropología, entonces es un vínculo entre los que trabajan puramente antropología y se unen con los tecnólogos, ¿no? Entonces también quería empezar con este panorama para que nos sintamos incluidos, ¿no? Dentro de lo que voy a platicar. Bueno, entonces vamos a platicar sobre el rol que puede tener este diseñador de videojuegos y también les voy a presentar unos breves esbozos sobre el proyecto doctoral que trabajé yo para un diseño particular de preservación cultural a través del videojuego. Entonces, como antecedentes, nos mantenemos ahí, doctor Inesa, por favor. Entendemos como un hipermedio a la integración de contenido de información en soportes tecnológicos que combinan texto, video, imagen, audio, mapas y otros recursos informáticos. Entonces, una de las principales características además es que este soporte tecnológico va a permitir la interacción con el usuario, ¿ok? En este entendido, pues consideraríamos como hipermedio desde un sitio web, una aplicación, por ejemplo, un DVD, una película o una serie que nos permite tener interacción porque realmente no corre de principio a fin, sino que yo puedo saltarme, ¿no? O regresar o ver lo que yo quiero. Y también hay algunos DVDs que tienen como especies de juegos, ¿no? De presiona aquí y te brincas a otro clip, entonces estamos hablando ahí de hipermedios. Evidentemente, el elemento que cumple más esta función pues es el videojuego, ¿no? Y pueden ver ahí en pantalla una imagen de Star Wars, exactamente, Battlefront 2, y vemos ahí cómo pues se cumplen todas estas condiciones, ¿no? El videojuego tiene imagen en movimiento, tiene sonido, tiene indicaciones de texto, manejo de mapas y toda una serie de elementos, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Ahora, es importante, ¿por qué nos enfocamos a estudiar el videojuego? ¿Por qué tomamos esa decisión? Bueno, no sé si sabían que el 60% de la población juega videojuegos en los países del primer mundo. Y en México no estamos tan lejos de esa estadística, el 48.6% de la población mexicana juega videojuegos. Y no estamos hablando nada más de gamers, estamos hablando desde mi abuelita, que ahorita la van a ver ahí en una de las fotografías, estamos hablando del chofer que está esperando a que salga su ruta o que parta su ruta y mientras está jugando Candy Crush. Entonces tenemos un alto porcentaje de población que juega videojuegos, ¿no? Y no puse aquí el dato, pero se estima que en México el 51% de la población videojugadora es mujeres. Entonces también este es un dato importante porque de repente le ponemos esa etiqueta de género al videojuego y pues también es importante entender que las estadísticas dicen otra cosa de lo que el común de la gente piensa, ¿no? Bueno, ahora un dato muy importante para mí. En la actualidad el videojuego ya no está atado a una consola, ¿no? Y eso ha potenciado que el videojuego empiece a invadir otras esferas de nuestra actividad cotidiana.
Antes tú tenías que llegar a casa, prender el televisor, prender el aparato estaba con un cable, entonces tú brincabas con el Mario Bros y se jalaba la consola y no sé cuánto les pasó, se jalaba la consola y se reseteaba, ¿no? Y perdías el juego, ¿no? Entonces, bueno, ahora traes tus dispositivos móviles y puedes traer el FIFA para acá y para allá, gráficos de última generación. Entonces, estamos ya ante otra época, ¿no? Entonces hay que empezar a ver el videojuego con otros ojos. Siguiente, por favor. Entonces, dice Carrillo que el videojuego ya no es solamente entretenimiento, se está convirtiendo, en un objeto cultural figurativo. Ahorita vamos a ahondar en ese término, ¿no? Y entonces el videojuego, como ya mencionaba, empieza a tener cabida en otras esferas de nuestra vida, ¿no? Entonces, probablemente uno de los ámbitos más explotados pues es el ámbito de la pedagogía, y estos intentos que hace constantemente la academia por tener juegos pedagógicos, ¿no? Juegos que te enseñen algo. Pero también está la ciencia, el arte, la publicidad, la salud, la conciencia medioambiental, una serie de ámbitos en los cuales el diseñador de videojuegos puede participar. En España, por ejemplo, está súper fuerte la vertiente del advergame, que no es otra cosa que videojuegos publicitarios. O sea, empresas que te contratan ya no para que le hagas spots televisivos, por ejemplo, diséñame un videojuego que venda mi producto, ¿no? Y esto ya tiene mucha historia, pero apenas empezamos a voltear hacia ello desde la academia, ¿no? Y les decía, ahí está mi abuelita, ¿no? En paz descanse, está jugando un juego que se llama Dots, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, dentro de estas consideraciones, pues nos encontramos, por ejemplo, no sé si vieron el año pasado la clausura de los Juegos Olímpicos, sale Super Mario como embajador de un país, ¿sí? O sea, él va a ser el representante, uno de los representantes del mundo, ante el mundo, de la cultura japonesa. Entonces, tenemos que entender qué está pasando en el mundo, que los líderes están considerando que un personaje de videojuego pueda ser representante de una cultura en todo su conjunto, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una liga que tenemos que empezar a explorar más entre sociedad y videojuego, ¿no? También ocurrió el año pasado en la clausura de la Copa Confederaciones, que es como el ensayo para el siguiente Mundial de Fútbol, y el gobierno ruso da venia para que Tetris sea uno de los elementos representativos de la cultura, ¿no? O sea, un ícono de la cultura rusa es este videojuego, ¿no? Entonces, pues seguimos con esa idea, ¿no? Ahora, los videojuegos, entonces, como vamos explorando, pues nos pueden contar la historia de un país o las características de una cultura en particular. Y hay un gran potencial dentro de esto, ¿no? En la parte inferior de la diapositiva ven a Napoleón Bonaparte. No sé si alguien de los que son jugadores reconoce esta imagen. Eric, sí, es Assassin's Creed, ¿no? Entonces, hay una saga de estos videojuegos donde aparece Napoleón Bonaparte, donde aparece Cleopatra en los nuevos, Julio César, Leonardo da Vinci. Entonces, podemos contar historias dentro del videojuego. Entonces, eso es lo que quiero como que abrir la mente, ¿no? De todos. Wow, entonces yo puedo aprender algo en un videojuego que no sea educativo. Así es. O sea, hay videojuegos que te van a educar sin que tú te des cuenta, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo cuando me toca dar ponencias de este tipo, de cómo de pequeños muchos de nosotros aprendimos palabras en inglés simplemente jugando videojuegos. Y no era un videojuego de te voy a enseñar inglés, pollito chicken, gallina gen, ¿no? El videojuego está ahí con sus instrucciones y tú vas entendiendo que cuando te dicen go y tú corres, pues go tiene que ver algo con que yo me mueva de donde estoy hacia otro lugar, ¿no? Entonces vas adquiriendo conocimiento, vas adquiriendo información a través del acto de juego, ¿ok? Y el ejemplo más claro es cuando igual de pequeño te aprendes las banderas de los países por jugar videojuegos de deportes, ¿no? Entonces no es, te voy a enseñar que esta es la bandera y este es un videojuego de la clase de geografía. No, es tú juegas y te aprendes las banderas ahora sí que por rebote, ¿no? Bueno, ahora siguiente por favor, doctor. Dentro de estas potencialidades que tiene el videojuego como transmisor de información, Jasper Juhl nos dice que los videojuegos cuentan con un potencial narrativo. Y es importante distinguir que los videojuegos no son propiamente relatos, pero sí tienen elementos narrativos, ¿ok?
y lo podemos ver desde los inicios de la industria. Cuando nosotros jugábamos, digo nosotros porque a ustedes seguramente no les tocó, los juegos de Atari, ¿no? El juego de Atari en la portada te estaba contando una historia a través de una ilustración. Entonces tú prendías el dispositivo y de repente veías un cuadrito que le disparaba rayitas a otros cuadritos más pequeños y ibas acumulando puntaje. Pero ese videojuego adquiría una historia porque tú veías una portada que te transmitía algo, ¿no? Entonces dice Jasper Juhl que hay una premisa básica de estructura narrativa, en donde hay un estado inicial, después viene algo que altera ese estado inicial y después el personaje tiene que restituir ese estado inicial, ¿no? Entonces, con esos 3 elementos básicos digamos, tenemos una estructura básica de 3 actos para contar cualquier cosa. ¿Okay? Y ya en la actualidad, bueno, los videojuegos han evolucionado muchísimo a tal grado que ya muchos de ellos son películas interactivas, ¿no? Entonces vuelvo ahí con el ejemplo de Battlefront 2, donde ahora te están participando el videojuego como un elemento dentro de este hipermedio o de estos hipermedios, están participando añadiendo nuevos arcos narrativos al universo expandido de Star Wars, ¿no? Entonces es importante porque bueno, el videojuego ya aporta elementos a personajes, ¿no? Y ves, aquí está Iden Versio, que es un nuevo personaje, pero que tiene que ver con la Operación Ceniza, que es después de que el emperador Palpatine muere. Entonces nos empiezan a introducir elementos que se conectan con las películas, con los libros, ¿ok? Gracias a ese potencial narrativo que tiene el videojuego. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, siguiendo esta línea, pues podemos considerar que los videojuegos nos sirven como elementos o nos pueden servir como elementos para contar historias de las culturas. ¿Okay? Entonces podemos experimentar este fenómeno que se llama alteridad cultural a través de un videojuego. Los videojuegos cuentan con elementos estructurales relacionados al pensamiento espacial que potencialmente pueden usarse con fines formativos, ¿sí? O sea, cuando tú diseñas un videojuego, tú puedes decir, yo quiero que la gente, aparte de jugar, se le quede grabado esta instrucción o se le quede grabada esta conducta, este hábito, esta lección moral, ¿sí? Que no propiamente tiene que ver con las mecánicas del juego, ¿sí? O con las metas que va a desarrollar el personaje. O sea, tu meta no es tanto, por ejemplo, en un videojuego ambiental, tirar la basura en su lugar. O sea, el juego te lo va a enseñar, te va a generar esa conducta. Y a lo mejor la meta puede ser muy diferente, puede ser acumular puntos o generar o vencer a un malo, ¿no? Bueno, entonces, en este entendido, el videojuego se convierte entonces en un artefacto cultural que sirve como un instrumento de socialización y que puede funcionar también como un ícono amplificador como un amplificador de nuestros íconos culturales. ¿Ok? Bueno, siguiente, por favor. Entonces, esto ya está ocurriendo alrededor del mundo. Les pongo ahí varios ejemplos. Tenemos este videojuego en la esquina superior izquierda, que es Tengami, donde se rescata todo el arte de la cultura japonesa, ¿no? Todo este arte milenario y el origami. El videojuego está bien padre. Cuando tengan oportunidad, búsquenlo ahí en el Apple Store o en la tienda del Android, y busquen este tipo de juegos, ¿no? Del otro lado tenemos el juego Altos Adventure, que es un Endless Runner en el cual los personajes no están propiamente en Perú, o sea, no lo dice así el juego, pero los desarrolladores en entrevistas han declarado que ellos intencionalmente quisieron poner los paisajes que pareciera que estuvieras en los Andes, ¿no? Y los personajes, digamos, el atuendo que tienen, sí es un atuendo tradicional peruano, ¿no? Entonces, pues transmite, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que si tú nunca has estado en Perú, o nunca vas a tener la oportunidad de estar allá, a través del videojuego, por un breve instante puedes conectarte con esa cultura y conocer un poco de cómo son tal vez sus costumbres, cómo se visten, qué hacen, etcétera, ¿no? Y tenemos ahí otro ejemplo en la parte inferior, que es Apoteon, un videojuego sobre la cultura griega, y del lado derecho el videojuego Astes, que no, ya se perdió por ahí, pero era una muy buena intención para la preservación de la cultura azteca. Ya yendo a un ámbito más regional, siguiente por favor,
Tenemos por ahí el videojuego de Poctapoc, que es un videojuego que se realizó en la Ciudad de México sobre el juego de pelota. Entonces está muy interesante ese juego. Tristemente veníamos platicando en el camino que ya en las últimas versiones de iOS ya no hay actualizaciones, pero bueno, los que tengan todavía el iPhone con el sistema viejito o el iPad, búsquenlo y a ver si pueden lograr jugarlo, ¿no? Y tenemos del lado derecho este gran ejemplo que celebramos mucho durante estos últimos 3 años, que es Mulaka, que por ahí ya deben de haber escuchado hablar por ahí. Es un videojuego que se está haciendo para la preservación de la cultura rarámuri, y es un videojuego que está en primera persona, está con estos motores de juego Unity, entonces tiene mucho potencial y esperemos que el videojuego logre detonar. Y ya en el ámbito más regional, en la Universidad Autónoma de Baja California, hemos venido trabajando hace un par de años con el videojuego Kingdom Mayapan, que es un videojuego que realizaron unos alumnos de posgrado del área de ingeniería en colaboración con los alumnos de diseño gráfico, y desarrollaron este videojuego que se llama Kingdom Mayapan. Bueno, siguiente por favor, doctor. Entonces, la hipótesis que tenemos es que el videojuego es un objeto comunicativo y entonces funciona como un potencial instrumento de etnodesarrollo. ¿Ok? ¿A qué vamos con esto? ¿Por qué buscamos la preservación de las culturas? Yo soy un fiel creyente de que hay una gran riqueza en la historia y en la cultura mexicana, y que no es necesario estar buscando hacia afuera para estar desarrollando nuevas historias. O sea, yo pregunto, ¿por qué en lugar de hacer otro Flappy Bird o otro Angry Birds, ahora de Star Wars o ahora de otro personaje, por qué no vamos haciendo, no sé, un videojuego del Escuadrón 201 o de la historia de Pedro Moreno? Se llamaba uno de los fundadores de Lagos de Moreno, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos pensando en que se pueda desarrollar un videojuego que cuente esa historia, ¿no? En el caso particular del proyecto doctoral que les platicaba, nosotros intentamos hacer una preservación de la cultura Kumiai, que es una de las culturas yumanas del norte del país, que es muy poco conocida y que está en peligro de extinción, esa cultura. Entonces, a través del gobierno del estado estamos trabajando un proyecto que es más amplio de preservación cultural, donde se están haciendo diferentes acciones para preservar esta cultura, y una de ellas es el desarrollo del videojuego La Senda de Jatnil. Siguiente, doctor, por favor. Nos vamos a saltar un par para ya acercarnos hacia el final. Siguiente, yo lo comento más, por favor, hasta donde está el personaje. Y pues estamos desarrollando este personaje, ¿no? Que es Jatnil Mishquish. Obviamente, para llegar al desarrollo de este personaje tuvimos que hacer una investigación etnográfica de alrededor de 3 años, un poquito más, para poder llegar al desarrollo de esto, ¿no? Y ¿por qué les quiero mencionar la cifra? Porque hacer un videojuego no es tan fácil como a veces pensamos, ¿no? A veces sentimos en estas nuevas dinámicas que tenemos con la tecnología, que como ya manejo para arriba y para abajo las redes sociales, el YouTube, el teléfono, etcétera, me puedo sentar y en 10 minutos con mis amigos hacemos un videojuego, y sí se puede hacer. Pero ¿qué tipo de videojuego vas a hacer, no? Si quieres hacer una historia profunda, una historia que permanezca como Game of Thrones, por ejemplo, que tiene un trasfondo enorme, pues necesitas hacer investigación, necesitas, y ahí es donde entra la participación de los antropólogos, la participación de los literatos para desarrollar las historias. Entonces hay un amplio espectro de participación que pueden tener en el campo del diseño de videojuegos aquellos que no son programadores. Entonces también es bien importante tener esto en mente, porque a mí me ocurrió, yo decía, bueno, es que yo no sé programar. Tuve que aprender un poquito de lenguaje de programación para desarrollar un prototipo. Pero la realidad es que el videojuego, o sea, yo coordino una parte de la historia, yo realizo la investigación y se contratan programadores. Y dentro de las mismas universidades que tenemos diferentes carreras, pues podemos desarrollar proyectos en conjunto. Entonces, qué padre es cuando los de humanidades dicen, a ver, aquí ya tenemos esta historia, vamos y buscamos a los de mecatrónica o a los de ingeniería en computación, aquellos que manejan estos softwares, y vamos haciendo proyectos colaborativos para contar estas historias tan buenas que tenemos en México, ¿no? Y no estarnos esperando a que los gringos a través de Pixar hagan Coco y hagan y cuenten la cultura mexicana desde los ojos de los norteamericanos.
¿sí? Y más bien desde nuestro propio contexto empezar a desarrollar este tipo de historias. Si nos vamos a la que sigue, ya nada más para ir mostrándoles imágenes, siguiente doctor, del videojuego. Como les comentaba, está en fase de desarrollo todavía. Traigo aquí el video del prototipo jugable, pero ya por cuestiones de tiempo no lo vamos a alcanzar a presentar. El que guste al final se acerca ya que terminemos y les damos una probadita. Okay, pero ahí están algunas imágenes del arte conceptual, el documento de mecánicas, que es bien importante. Es una parte técnica que, bueno, no voy a profundizar, pero se tiene que desarrollar una estructura de qué va a ser el juego, qué va a ser el personaje, cómo van a funcionar los niveles, etcétera, ¿no? Siguiente, doctor. Y bueno, esas son las pantallas del prototipo, ¿no? Bueno, conclusiones. Las nuevas tecnologías, particularmente los videojuegos, cuentan con un potencial para que realicemos aportaciones desde el campo del diseño hipermediático para proyectos específicos de desarrollo. Entonces yo quisiera dejarles aquí a la comunidad académica y a la comunidad estudiantil ese reto de que participen. A lo mejor dicen, bueno, no soy gamer, no me interesan los videojuegos, pero a lo mejor puedes participar en un documental, ¿no? O a lo mejor puedes participar en el desarrollo de una compilación de literatura, no sé, algún proyecto desde tu campo que rescate la cultura. También tengo entendido que varios de los alumnos de este campus vienen de fuera, ¿no? Vienen de otros estados, si no me equivoco. Entonces, pues también se vale rescatar. Yo vengo de La Paz o yo vengo de, no sé, de Sinaloa, no sé desde dónde venga gente para acá, para Lagos de Moreno a estudiar. Desde Chihuahua, miren, o sea, ¿qué puedo rescatar yo de mi cultura y contarlo a través de un cortometraje, a través de un videojuego, a través de un poema, no sé, o sea, hay que echarle a andar la creatividad, ¿no? Y particularmente, bueno, el diseñador de videojuegos puede reconocer en estas áreas un área de oportunidad, ¿no? Entonces, es bien importante que estemos conscientes de ese mundo global en el que vivimos, donde se trabaja día a día interdisciplinariamente. Entonces, no te esperes a decir, híjole, es que tengo que hacer un diplomado en diseño de videojuegos. No, o sea, desde tu campo, tú aporta. Siempre les comento a mis alumnos, si nosotros revisamos los créditos de una película o los créditos de un videojuego, tienes muchas áreas, muchos departamentos que no hacen todo, o sea, cada quien se especializa en su área y, por ejemplo, los de ilustración pues hacen el storyboard nada más, ¿no? Y los diseñadores de vestuario pues diseñan maquillaje y ropa, o sea, y a lo mejor dices, híjole, yo tendría cabida en Hollywood, pues a lo mejor, o sea, desde tu campo, ¿no? El problema es cuando queremos invadir otras áreas y no terminamos de desarrollar el potencial que tenemos y terminamos invadiendo el de otros, ¿no? Entonces, desde su campo los invitamos a que participen en la preservación de sus propias culturas. De mi parte es todo, doctor. La última nada más, la última diapositiva, y está mi correo electrónico si alguien quiere después que platiquemos. ¿Ok? Gracias.